también ver el Madrid-Barcelona de 10 a 12, y si quieren ustedes luego ver el debate político sobre el caso Gürtel en Telecinco, pero hay que venir a las 12 de la mañana y participar a las 10 de la mañana en tal centro, en tal otro, ¿no? Y esa es la clave del sistema, ¿no? Mientras la gente siga teniendo esa capacidad de sentirse implicada y de participar y venir a las reuniones y apuntarse en una lista y, bueno, pues voy a las 12 o quiero un poco tarde, pues esa es la clave, ¿no? Incentivar a la gente. Agradezco también a la gente aquí, como Kylian Buey, en su labor sindical ya también está dentro, digamos, del sistema y saber lo que pasa, ¿no? Y apoyar la candidatura, pues a mí me parece, digamos, una postura correcta. Nada más. Decir que yo confío en Pablo Castillo, lo conozco hace muchos años y me parece una persona seria. Ya está. Yo no soy amigo de él. Tenemos una relación de trabajo, de eso, pero me parece una persona seria. Y sería una persona, yo considero, desde el punto de vista que yo soy un descarriado, se puede, digamos, pedirle un favor y estar entonces, vale, pedirle una información y te la da. Sin ningún tipo de... Pues yo eso es la gente en la que confío. Es decir, yo no confío en mis amigos, porque confío en los tres que tengo. Los tres que tengo son para jugar al frontón, no les pido nada más. Pero la gente en la cual, en este caso, yo confío es la gente que merece solvencia. Vamos, que merece solvencia en todas las ocasiones. Tanto en el sindicato, que yo conocí desde el principio, en la construcción, como ahora como profesor de la universidad. O sea, ni falla las tutorías, va a las clases, cuando va a clase dice, oye Jesús, que este no puede poner tal motivo. Oye, no te preocupes. Me merecéis todos los respetos y por eso yo ahí valoro su posición como uno, como el resto de las personas que aparecen. Y me parece una candidatura bastante seria, no solamente seria, sino responsable. Y ante eso, yo ya hace muchos años que he dejado de ser de izquierdas en ese sentido y prefiero uno de extrema derecha responsable, antes que uno de mi partido irresponsable. Pues a mí la responsabilidad me parece algo que la sociedad necesita.